Meditamos, oh Dios, tu misericordia en medio de tu templo. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Soy Padre Martín Solórzano de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Continuamos en este taller de meditación sobre los salmos. Meditamos ahora el Salmo 48. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, colina hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sión, vértice del cielo, capital del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Miren, los reyes se aliaron, marcharon juntos, pero al verlo quedaron aterrados, huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de parturienta, como un viento del desierto que hace naufragar navíos de Tarsis. Lo que oímos lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Meditamos, oh Dios, tu misericordia en medio de tu templo, como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Lo festeja el monte Sión. Los poblados de Judá se alegran por tus sentencias. Den vueltas en torno a Sión, cuenten sus torreones, fíjense en sus baluartes, observen sus palacios, para poder contarle a la próxima generación: este es Dios, nuestro Dios eterno, nuestro guía perpetuo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 48. En cuanto al género, este salmo presenta una combinación entre un himno de alabanza y un cántico de acción de gracias. La ciudad ha sido asediada por los enemigos, pero el Señor de los ejércitos se ha hecho presente y han huido espantados. Entonces el pueblo canta, agradece esta victoria y alaba al Señor. Entonces se juntan aquí el himno de alabanza y también ese cántico de acción de gracias. Es muy probable que el salmista tenga de fondo el asedio de Sennacherib y cómo fue detenido y no pudo entrar en la ciudad. Esto lo narra Isaías capítulo 37. Se pueden ver algunas palabras muy semejantes en el relato de Isaías, parecidas a las del Salmo. Isaías 37, del 33 al 34, dice así: no entrará en esta ciudad, no disparará contra ella su flecha, no se acercará con escudo, ni levantará contra ella un talud. Por el camino por donde vino, se volverá. Diciendo de Sennacherib que no podrá entrar en la ciudad, tendrá que regresarse por el camino que vino. Es muy probable que el salmista pueda tener de fondo este fracaso de Sennacherib cuando estaba asediando la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo podemos estructurar este salmo? Podemos ver 4 partes. Los versos del 2 al 4 es un engrandecimiento a Dios y, digamos, palabras como piropos, como palabras majestuosas a la ciudad por la presencia de Dios ahí. La segunda parte, los versículos del 5 al 9, podemos encontrar ahí alianza
y fracaso de las naciones. Cómo se unen, se alían las naciones para atacar la ciudad, pero fracasan. Tercera parte, los versos 10 al 12, una invitación a la contemplación de lo que ha hecho Dios por la ciudad y brota entonces la alegría y la alabanza. Los versos 13 al 16 es también una invitación quizá a los presentes en la oración para observar de nuevo lo que ha hecho Dios, pero para poder dar testimonio a las próximas generaciones. Podemos encontrar estas cuatro partes ahí en el Salmo. Comentario. Primera parte, los versos 2 al 4, esta majestuosidad de Dios y de su ciudad. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, colina hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sión, vértice del cielo, capital del gran rey. Entre sus palacios Dios descuella como alcázar. El poeta se desvive en engrandecer a su Dios y exaltar esta ciudad santa. Dios se hace presente ahí en esta ciudad como un protector. Bien, digno de alabanza en la ciudad del Señor, de nuestro Dios, es el Señor, grande y digno de alabanza. Su presencia engrandece esta ciudad y por esa presencia es que este lugar se hace grande, se hace famoso, porque Él habita ahí. Vean lo que se dice del lugar, Monte Santo. Vean, siempre fue considerada Sión, es el lugar donde se encuentra un pequeño montecito donde está el templo. Entonces, Monte Santo por la presencia de Dios, por el santuario, por el templo. Entonces se convierte en un monte santo por la presencia de Dios. Colina hermosa. Hermosa. ¿Qué es lo que le da la hermosura a esta colina? La sabiduría, la justicia, la honestidad, la alianza. Y hemos escuchado en algunos otros salmos cómo se canta esa belleza, pero no solamente una belleza física o una belleza geográfica en una colina, sino la belleza de la justicia que se desprende del templo, la justicia que se desprende de los juicios que ahí se practican, la belleza que se desprende de la sabiduría que se aprende ahí en la Torá, en la ley, en los mandamientos. Una colina hermosa y que es la alegría de toda la tierra. Es decir, ese testimonio sirve para iluminar a toda la tierra. Y el monte Sión, vértice del cielo, es decir, el vértice es la parte más alta, es decir, que llega hasta el cielo, como esa presencia directamente, el cielo, la vida de Dios se hace presente en esta colina, en este monte, en este templo, que llega hasta el cielo y por lo tanto se convierte en capital del gran rey. Ahí es donde vive el gran rey, que es sabio, que es guía y sobre todo que es juez. Pero ese juez con sabiduría. Y por lo tanto, entre sus palacios, entre esta belleza, Dios descuella como un alcázar. Vean, Dios se extiende como una frontera, como una muralla protectora, como un alcázar. Esta es
la parte donde se engrandece a Dios y sobre todo se engrandece la ciudad, el templo, por la presencia de Dios, por quien vive allí. Dios rodea a su pueblo como una muralla. Podemos ver, por ejemplo, en Zacarías 2:9, yo la rodearé como muralla de fuego. ¿Ven? Yo la rodearé. Podemos ver también, por ejemplo, en el Salmo 139, donde se habla de Dios que rodea, que cubre, que cuida. Entonces, Dios hace de muralla y por lo tanto de alcázar, de defensa, de protección. Segunda parte, versos 5 al 9. Cómo se unen, se alían las naciones para atacar la ciudad, pero fracasan. Miren, los reyes se aliaron, marcharon juntos, pero al verlo quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Versos 5 y 6. ¿A qué se refiere alianza de naciones? No se trata propiamente de que en ese momento o en algún momento concreto se hayan unido algunas naciones para atacar al pueblo. Se refiere más bien a que durante toda la historia, pues ha habido un pueblo tras otro, que han querido derribar a Jerusalén, que han querido atacar al pueblo, que han luchado contra ellos, pero fracasa uno, fracasa otro, y es como si se hiciera una alianza de naciones, de alguna manera para ir contra el templo. Donde podemos encontrar alguna alianza es con Israel y Siria, que de alguna manera se aliaron en algún momento para ir contra Jerusalén, pero igual no pudieron derribar. Entonces, puede referirse sobre todo a cómo una nación y otra han querido derribar a Jerusalén y no lo lograron. Entonces, se unen, los reyes se alían, marchan juntos, es decir, marchan contra la ciudad, marchan contra este templo o este pueblo. Al verlo, quedaron aterrados. ¿Al ver qué? Al pueblo, al ver a la ciudad, o puede ser también al ver que Dios protege esta ciudad. Al ver la situación, al ver la hermosura de esta ciudad, al ver la justicia, al ver su sabiduría. Es decir, aquí puede entenderse de muchas formas, pero ellos contemplaron, estos reyes vieron. ¿Qué vieron? O quizás se enfrentaron contra Israel, quizás se enfrentaron contra los habitantes, quizás se enfrentaron contra la muralla, quizás se enfrentaron contra su sabiduría, su honestidad, su justicia. Es decir, todo esto que es una belleza, que es una grandeza, que es un poderío, pero quedaron al ver quedaron aterrados, es decir, como sin saber qué decir, qué pensar, qué hacer, y tienen que huir. O sea, no pudieron enfrentar, no pudieron atacar, huyeron despavoridos. Entonces aquí encontramos esa alianza de naciones, ese parálisis que les ocurre al contemplar esta grandeza de la ciudad, este huir, marchar atrás del proyecto que tenían. Entonces, ¿qué es lo que vieron? O bien la ciudad con su hermosura, con su grandeza, con su poderío, su protección, o bien a Dios en medio de esta ciudad y no podían entonces pelear contra Dios. Tuvieron que huir. Versos 7 y 8. Allí los agarró un temblor y dolores como de parturienta.
como viento del desierto que hace naufragar navíos de Tarsis. Los reyes, aquí en este segundo momento de esta estrofa, ya no actúan. Primero salieron a atacar y quedaron paralizados y huyeron. Ahora ellos sufren las consecuencias. Vean, ahí los agarró un temblor, dolores como de parturienta. Entonces, son quienes padecen por la presencia poderosa de Dios que los hace temblar, que los hace fracasar. Entonces, el temblor, los dolores como de parto se refiere al fracaso, al dolor por no haber podido lograr sus objetivos. También podemos nosotros pensar en esta destrucción de los navíos de Tarsis, como este viento del desierto, viento huracanado, que hace naufragar navíos de Tarsis. Se puede pensar en Isaías 12:17, que de alguna manera habla del orgullo comercial de los fenicios. Ahí en estas ciudades de Tiro, de Sidón, de toda esta parte, donde de alguna manera vivían de los puertos y de estas embarcaciones grandes para el comercio, que les daba un orgullo grande. Entonces, en ocasiones podrían venir esos huracanes o esos vientos fuertes del desierto y que pues hacían fracasar, naufragar esos navíos tan grandes, tan comerciales. También, por ejemplo, Isaías 37 habla de Tiro como esa embarcación grandiosa que enriquece, pero de alguna manera es destruida por el viento del desierto. Vean Isaías, Ezequiel 37, 24 al 26. Tu territorio era el corazón del mar. Tus armadores dieron remate a tu belleza, pero nada pueden los colosos móviles frente a los elementos. Viento solano te desmanteló en el corazón del mar. ¿Vean? Nada pueden estos colosos móviles, o sea, las embarcaciones, contra los elementos, o sea, contra la naturaleza, contra el viento, se destruyen. Entonces, de alguna manera, puede hacerse referencia también en este salmo a esos vientos del desierto que hacen naufragar el poderío de esas naciones comerciales, de esas naciones que se enriquecen. Verso 9. Lo que oímos, lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Aquí se habla sobre todo de una experiencia personal. Esto que se contempla, que se alían las naciones, que se unen los reyes, que quieren atacar la ciudad, que quieren ir contra ella y que fracasan, y que esta ciudad se mantiene en pie y se sigue meditando ahí la misericordia, la justicia, la paz de Dios. Esto se convierte en un acontecimiento de revelación. Lo que oímos, lo hemos visto. ¿Qué fue lo que oímos? Quiere decir que nuestros padres, o sea, los antepasados, han contado de la grandeza de Dios, del poderío de Dios, de la protección de Dios, han contado sobre esta ciudad santa a las nuevas generaciones. Y estas nuevas generaciones son las que están contemplando ahora estos acontecimientos. ¿Vean? Lo que oímos, lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Es posible que se trate de generaciones actuales
que de alguna manera han experimentado esta protección en el ahora y están viendo que se corrobora, que se confirma todo lo que los antepasados han enseñado sobre el Dios protector, el Dios de los ejércitos. Pudiera ser también de que se trate de personas que hacen peregrinación hacia el templo y al verlo, entonces contemplan esa muralla y contemplan esa protección y contemplan ese templo que se mantiene todavía. Porque lo que habíamos oído allá en nuestra tierra, allá en nuestro lugar, lo hemos visto ahora aquí en la ciudad del Señor de los ejércitos. Independientemente de que se trate de nuevas generaciones que confirman lo que hablaron los antepasados, o que se trate de visitantes, de peregrinos que confirman lo que se dice en sus pueblos, aún así esto se convierte en un momento de revelación. Dios se manifiesta como poderoso, como protector, se transforma en un acontecimiento de tradición, es decir, que se va transmitiendo a las nuevas generaciones. Lo que habíamos escuchado, ahora lo estamos viendo. Entonces se confirma esa tradición, esa revelación, esa enseñanza que se ha venido dando de la protección de Dios. Mientras los enemigos contemplan esta ciudad, quedan aterrados y huyen, los fieles, los justos, contemplan esta realidad y quedan afianzados, quedan fortalecidos, quedan firmes. ¿Vean? Lo que causa distintas actitudes, causa esta protección, esta belleza de la ciudad. A unos les aterra y huyen, y a otros les emociona y se fortalecen. Tercera parte del Salmo, versos 10 al 12. Contemplación de esta ciudad, de esta protección y la alegría y la alabanza que surge de ello. Meditamos, oh Dios, tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. Lo festeja el monte Sión, los poblados de Judá se alegran por tus sentencias. Estos fieles que entran en el templo o que visitan en peregrinación el templo, ven, contemplan las obras del Señor y meditan. Vean, esta es la oración, la reflexión que surge de la contemplación, una meditación de las obras del Señor. ¿Qué es lo que descubren al meditar? La fidelidad y la misericordia. Meditamos, oh Dios, tu misericordia, tu lealtad en medio de tu templo. Aquí hemos contemplado tu presencia y hemos descubierto que tú has sido fiel, que has prometido estar en medio de nosotros y aquí estás, que has prometido la justicia y aquí impartes justicia, que has prometido actuar en favor nuestro y nos sigues protegiendo con tu misericordia. Entonces, meditamos en medio de tu templo, tu misericordia, tu lealtad. Y entonces tu renombre, oh Dios, como tu renombre, así es tu alabanza. Y esta llega al confín de la tierra. ¿Cuál es el renombre de Dios? El Señor de los ejércitos, el grandioso, la mano fuerte, el Dios protector, el Dios poderoso. Ese es el renombre. Podemos recordar aquellos cánticos igual que cantan la salida de Egipto, o sea, mano fuerte, brazo extendido, el Dios poderoso, el Dios de los ejércitos. Ese es el renombre.
Y así como su renombre, como ese poder de Dios es conocido por todos los pueblos, ahora la alabanza, el reconocimiento de sus fieles, la bendición y alabanza también tiene que llegar al confín de la tierra. Es decir, aquí ya se está vislumbrando de alguna manera que no solamente la fama de Dios poderoso puede llegar a los pueblos, sino que también puedan ser invitados a la alabanza. Que también ellos, al reconocer a este Dios poderoso, puedan alabar y bendecir. Tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. La diestra es una forma para hablar de las obras de Dios, lo que Él realiza, lo que Él hace. Y lo que Él ha hecho es salvación, liberación, protección, ¿ven? Defensa de su pueblo. Entonces, tu diestra está llena de justicia, las obras de Dios están llenas de justicia, que no permiten que su pueblo sea devorado, que su pueblo sea maltratado, que su pueblo sea derribado por los enemigos. Lo festeja el monte Sión, o sea, se festeja ese poderío de Dios y esa protección, y los poblados de Judá se alegran por sus sentencias, ¿vean? Se alegran por su justicia, se alegran porque Dios es Dios y porque Dios actúa con justicia protegiendo a los inocentes. Entonces los fieles ven estas obras de Dios, meditan esta ley en medio, se convierte en una alabanza, alabando la fidelidad, alabando la misericordia, y esta alabanza se extiende, llega a todos los pueblos. Las obras de Dios son un testimonio de su justicia. Hay alegría en el monte, hay alegría en Sión y hay alegría en todos los poblados de Judá. Cuarta parte del Salmo, una invitación a observar para que se dé testimonio a los hijos. Den vueltas en torno a Sión, cuenten sus torreones, fíjense en sus baluartes, observen sus palacios, para poder contarle a la próxima generación, este es Dios, nuestro Dios eterno, nuestro guía perpetuo. O sea, aquí se hace una invitación de nuevo a los presentes. ¿Vean? Esta es la tradición o la transmisión que se va haciendo de un Dios poderoso, protector. Vean, como se decía antes, lo que habíamos oído, lo hemos visto ahora. O sea, lo que nuestros padres nos contaron, ahora lo estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? Dios protector, Dios muralla, Dios alcázar, Dios defensor, ese poderío de Dios que se manifiesta en protegernos. Bueno, ahora hay la invitación, contemplen y alaben al Señor. Y luego contemplen, miren, hay muchos verbos que invitan a ese mirar, ese contemplar. ¿Verdad? Den vueltas en torno a Sión. ¿Verdad? Cuenten sus torreones, o sea, cuenten las murallas, cuenten la protección. Fíjense en sus baluartes, o sea, esas murallas. Observen sus palacios. ¿Bien? ¿Cuántos verbos para invitar a observar? ¿Para qué? Para que ustedes ahora vayan a dar testimonio a sus hijos, para que lo cuenten a la próxima generación. Entonces, lo oímos de nuestros padres, ahora lo experimentamos. Esto que observamos ahora, lo transmitimos a las nuevas generaciones. ¿Cuál va a ser el testimonio que vamos a transmitir? Para decirles que este es Dios,
¿Cuál es Dios? El que nos protege, el que está en medio de la ciudad, en medio de nosotros. Y que este Dios poderoso, este Dios de los ejércitos, es nuestro Dios para siempre, nuestro Dios eterno y nuestro guía perpetuo. O sea, Dios protector y Dios guía, Dios que conduce. Posiblemente también haciendo referencia al Éxodo, un Dios protector de los pobres, de los inocentes, y que salva, que rescata, que libera con su poder, pero que guía, que se convierte en guía. Este es Dios y este Dios es nuestro Dios y es nuestro guía. Pues hermanos, ¿cómo podemos nosotros orar con este salmo? Primero, agradecer infinitamente la presencia de Dios en medio de nosotros. Ciertamente está de alguna manera ese Dios protector, aunque en nuestra actualidad no se resalta tanto un Dios que viene a defendernos de la guerra o a defendernos de enemigos, sino un Dios protector del pecado, protector de las acechanzas del enemigo, protector del mal. Un Dios que está en medio de nuestro templo, en medio de nuestra persona, en medio de nuestra familia para protegernos. Si nosotros pudiéramos cantar como el salmista, vean cuántos torreones, cuántas murallas, vean esta colina hermosa, este templo vértice del cielo. Podríamos nosotros decir, ahora podemos contemplar nuestra familia, ahora podemos contemplar nuestra comunidad, ahora podemos contemplar nuestra vida llena de paz, llena de justicia, llena de sabiduría. Vean la belleza que hay en nuestra casa, en nuestra familia. ¿Por qué? Por la presencia de Dios. Esto es lo grandioso, esa presencia de Dios. Y estamos nosotros invitados a poder cantar. Qué maravillosa familia, qué maravillosa comunidad. Y esta es su belleza, su honestidad, su servicio, su fidelidad, su oración, su perseverancia en la fe, su fidelidad a la palabra, su amor por la Eucaristía, su amor por la fe, todo esto que engrandece y embellece nuestra comunidad o nuestra familia y cantamos esa alegría. Qué grande es nuestro Dios que está presente en nosotros y qué grande es mi comunidad, mi familia, mi iglesia, porque Dios está en medio de ella. Pero reconocer también, hermanos, la belleza, la grandeza, el poder, la fuerza, no está en los adornos que pueda haber, en la intelectualidad que pueda tener alguien, en el poderío o en la cuestión económica que haya logrado. No, no, ahí no está la belleza, la grandeza. Esa grandeza y esa belleza está por quien habita ahí. Y si se trata de los habitantes de una familia, esa grandeza y belleza se da por la honestidad, por la sabiduría, por el amor, por la paciencia, por todo lo que hay en la familia. Y de una manera especial, porque Dios vive en medio de ellos, porque Dios está presente ahí. Esta gracia hay que pedirle al Señor que pueda seguir engrandeciendo nuestra comunidad, que pueda seguir engrandeciendo nuestra iglesia, que pueda seguir engrandeciendo y embelleciendo a nuestras familias. Por esos principios de amor, de sabiduría, de gracia, de justicia, de honestidad, que hacen bella una comunidad, una familia. Y sobre todo porque Dios está en medio de nosotros, porque Dios habita en medio de nosotros. Que Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.